la deriva del fuselaje. Ajá. ¿Qué sucede? Bueno, las reversas de estos motores JT8D son reversas que invierten el flujo de los gases de escape del motor, pero lo hacen cerrando las compuertas, cerrando definitivamente la tobera de salida. Espero que se lo estén imaginando, o quienes ya lo hayan visto, bueno, me comprenden más fácilmente. ¿Qué sucede? Pues al invertir el flujo, estos dos dispositivos que se cierran, pues se convierten como unas compuertas, ¿no? Accionadas neumáticamente. ¿Qué sucedió? Les decía, Nico, durante la pernocta, estaba trabajando en las reversas. ¿Qué sucedió? Llegó otro mecánico directamente a la cabina y vio que las reversas estaban activadas, las desactivó y pues bueno, ya se imaginarán las consecuencias, ¿no? Partió en pedazos al mecánico que estaba en los motores y bueno, pues en situaciones como esa es que se utilizan estos pines o estas señales de advertencia de que está inoperativo, ¿no? A partir de eventos como ese, lo que se hace es que los mecánicos colocan estos sellos o estas leyendas o estos pines al control de lo que esté trabajando o lo que se requiera que no se toque. ¿Para qué? Para que si llega alguien más, bueno, tenga conciencia o sepa que eso está inoperativo, esa parte. Y lo podemos encontrar en cualquier cosa, ¿eh? Y no es lo mismo inoperativo que diferido, ¿sale? También hay otros elementos en la aeronave que se pueden declarar inoperativos o diferirlos, ¿no? Pero bueno, eso ya nos lo dirá la famosa MEL, ¿no? Que quien ya sabe de esto, pues bueno, es la lista de equipo mínimo, ¿no? El famoso Michael Colima. Es un manual que el fabricante proporciona para establecer los dispositivos o los procesos mínimos que debe tener una aeronave para que pueda operar con cierta seguridad, ¿verdad? Son paquetes de aire acondicionado, por ejemplo, sanitarios. Cuando un sanitario no sirve en una aeronave, bueno, pues no se necesita ser muy conocedor para, pues bueno, decir, ¿verdad? ¿Cuántos baños tiene esta aeronave? Tiene 3. Bueno, ¿cuántos no sirven? 1. Bueno, se puede diferir, se puede dejar inoperativo 1 y se va con los otros 2, ¿no? Ya si son 2, pues bueno, ya está más difícil y es cuando tendríamos que apoyarnos de la MEL, la Mike Colima, que nos va a decir, este avión sí puede salir con 2 baños inoperativos, no puede salir, pero bueno, es otro procedimiento. Y bueno, tenemos la cabina para ejemplificarnos que este tipo de señalamientos se puede colocar en cualquiera de los elementos, les decía, de mando dentro de la cabina. Otro término, reciprocidad real y efectiva, que me gustaría aquí preguntarles, ¿qué entendemos por reciprocidad real y efectiva? Ya habíamos platicado algo de esto en las primeras clases, quiero retomarlo ahora sí porque lo vamos a leer conforme lo marca la ley. ¿Qué quedamos que era la reciprocidad real y efectiva, jóvenes? No es la comunicación, pues entre piloto y quien esté afuera de la aeronave. No. Se los comenté en las primeras clases, pero no tan claramente, precisamente, previendo yo que lo íbamos a ver en este temario. A ver, muchachos, ¿qué entendemos por reciprocidad real y efectiva? A ver, muchachos, díganme. Natalia, ¿me ayudas a leer, por favor?
principio que el gobierno de los Estados Unidos mexicanos emplea en las negociaciones internacionales que permite establecer y asegurar un intercambio igualitario y equivalente en cuanto a las condiciones de operación de los servicios de transporte aéreo con otro estado. Gracias. ¿Y quién nos lo dice? El reglamento de la Ley de Aviación Civil. ¿Y a qué se refiere? ¿Ya se acordaron, muchachos? Lean lo que nos dice la diapositiva y díganme si ya se acordaron a lo que les comentaba yo. ¿Qué pasó, muchachos? Se me hace que todavía andan medio dormidos, ¿eh? A ver, muchachos, coméntenme, por favor. Coméntenme, adelante, Javier, ¿vas a hablar? Adelante. Se trata sobre que si ellos, por ejemplo, mandan 2 aeronaves a operar en el estado, o sea, el estado me refiero como país, en México, nosotros tenemos el mismo derecho de mandar 2 aeronaves a operar en el país vecino, ¿no? Correcto, muy bien, Javier, qué bueno, qué bueno. Es eso. ¿Y a qué se debe? A criterios internacionales que emanan desde organismos o convenciones como, bueno, con la que conocemos ya que es la más famosa, la Convención de Chicago, o conocida comercialmente como la OASI, como la Convención de París, en la Convención de París fue la que surgió a la par del avance de la aviación comercial, por ahí de los años 17 a los 20 y tantos, en los que se iba estableciendo primero los derechos de paso, ¿no? Conforme iban surgiendo líneas comerciales, se iban poniendo de acuerdo para, bueno, quién va a pasar, sí te doy permiso de que sobrevueles mi espacio aéreo, siempre y cuando tus pasajeros o lo que transportes no sea peligroso, y detalles así, que poco a poco fueron estableciendo los fundamentos para lo que hoy en día es la aviación civil internacional. Y bueno, la reciprocidad real efectiva, les decía, fue necesario plasmarlo en distintas leyes y reglamentos para que sea respetado. Y este término, tal como su nombre lo indica, pues bueno, es eso, en términos simples y llanos, lo que nos comentas, Javier. Si tú me mandas un avión, yo te mando otro. Tú me mandas 2, yo te mando 2. Tú me mandas 10, yo te mando 10. ¿Verdad? Eso es. Y les repito, necesita estar, en términos legales, necesita estar establecido una reglamentación para que se pueda hacer respetar. Vamos a seguir. Comercialización. Bueno, esto es algo yo creo que no requiere mucha ciencia. ¿Verdad, Saraí? ¿Me quieres ayudar a leerlo, por favor? Acto mediante el cual el concesionario o permisionario ofrece al público usuario la posibilidad de contratar un servicio de transporte aéreo de pasajeros, carga o correo a cambio de una contraprestación. Gracias. ¿Y quién nos lo dice? También el reglamento de la Ley de Aviación Civil. Esta parte, si analizamos el concepto, bueno, habla del concesionario o permisionario, que ya sabemos quiénes son, ¿verdad? ¿Qué participante es este, que se le denomina concesionario o permisionario? ¿Para qué? Para ofrecer al público sus servicios. ¿Se acuerdan que les había dicho, ¿verdad?, que la aviación, pues bueno, cuando compramos nuestro boleto a través de internet, nos lleva varios pasos, ¿no? Desde seleccionar el destino, seleccionar el horario, seleccionar o proporcionar los datos del contacto, quién está haciendo la compra, de quién va a ser el pasajero, datos generales de los pasajeros, hasta la forma de pago incluso, ¿no? Bueno, pues eso es una comercialización. Y dentro de la comercialización, hablando de aviación, sí, no sé si se han dado cuenta, aquellos que han comprado a través de internet, que para avanzar, no sé exactamente, no recuerdo exactamente en cuál de los pasos
que les acabo de describir, es necesario que antes de continuar el siguiente paso, demos ahí o habilitemos un recuadrito, un circulito que dice, ¿no? He leído y acepto las cláusulas, ¿no? O algo así. Incluso da la opción de que si le clicamos ahí, nos dirige a cuáles son esas cláusulas. Bueno, pues eso que estamos haciendo al comprar ese boleto, al aceptar, al seleccionar ahí que aceptamos, aunque no las hayamos leído, ¿verdad? Pero que le damos que aceptamos las cláusulas, bueno, lo que estamos haciendo es cerrar un contrato, firmar un contrato con la aerolínea. La aerolínea pone sus cláusulas. ¿Por qué? Porque la aerolínea es la que está bajo el escrutinio de la ley aeronáutica, de la normatividad aeronáutica. Ellos son los que deben proporcionar seguridad en el servicio que van a prestar al pasajero. Y por eso ellos ponen sus cláusulas. Que pues las aerolíneas, todos los pasajeros, todo aquello que pues ellos, ¿no? Ahí hablan de las maletas, ¿se acuerdan que hablamos de las maletas? Que si permiten cambios o no, a los itinerarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con esto? A que muchas veces los pasajeros, les decía, consideran esto como una desventaja para ellos y una ventaja para las aerolíneas. Y cuando algo de esto no se cumple a favor de los pasajeros, bueno, y empiezan las demandas, ¿no? ante otras autoridades, etcétera, etcétera, inician procesos. Pues bueno, esto que leemos en las cláusulas, por más ventajosos que nos parezcan, porque pues bueno, se van a encontrar, ¿no? Con que el boleto es intransferible, con que no hay reembolsos, con que no se puede cancelar, y bueno, eso de primera instancia a lo mejor nos hace pensar, bueno, pues qué abusones, ¿no? Si yo quiero cancelar, deberían de cancelar. Pues bueno, todo esto está autorizado. Todo lo que comercializa un concesionario o un permisionario de transporte público aéreo, les decía, está autorizado. ¿Por quién? Por las autoridades competentes. En este caso, pues la Procuraduría que defiende al consumidor, la misma Ley de Aviación Civil, la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes, etcétera, etcétera, todos los involucrados. Entonces, ¿qué sucede? Esta comercialización se le da legalidad a través de la autorización o incluso hasta colaboración. Cuando un concesionario, ya sea una sociedad mercantil, una persona, les decía en clases anteriores acerca de las capacidades, ¿no? Requiere abrir una aerolínea, pues bueno, es posible que se apoye con las autoridades competentes para hacer una comercialización legal. Siguiente, cabotaje. Esto ya lo habíamos platicado, ¿verdad? ¿Me lo recuerdan, por favor? Kevin, ¿me recuerdas qué es cabotaje? Cabotaje. Ajá, sí. Sin googlearlo. Arriba las manos, los estoy viendo sin googlear. No. Alejen sus teléfonos. Estoy intentando hacer memoria de cabotaje. Ajá. No sé, nada más suena la palabra, profe. Caray, ya lo habíamos visto. ¿Quién le ayuda? Profe, Adelante, por favor. ¿no era lo del transporte regional? Correcto. Aquí está. Dice, el transporte aéreo mediante remuneración, eso es importante, o cualquier otro tipo de contraprestación onerosa de pasajeros, carga, correo, o una combinación de estos entre dos o más puntos de un territorio nacional. Esa es la clave. El cabotaje es un transporte, bueno, en nuestro caso es transporte aéreo, en el cual el concesionario pues está cobrando por ese servicio, siempre y cuando lo haga en un territorio nacional. Eso fue, Kevin, lo que habíamos hablado entre el cabotaje y el fletamento. Solo que ahora
le estoy presentando la definición puntual que nos da el reglamento de la Ley de Aviación Civil. Para no equivocarme, ¿verdad? Por eso lo puse tal cual. ¿Sale? ¿Y por qué habla de remuneración? ¿Por qué es importante una remuneración? ¿O qué opinan ustedes al respecto? ¿Por qué habla de remuneración? Pues es como quien dice, recibir dinero a cambio de tú prestarles un servicio mediante tus aeronaves, ¿no? Claro, porque hay un tipo de operaciones así que transporte gente en la que no haya remuneración. Porque Sí, aquí dice pasajeros, carga, correo, una combinación de estos. Bueno, esto ya saben que hace alusión a la definición. Entonces, yo les pregunto, sin que haya remuneración, analícenlo, muchachos. Ok, levanta la mano, Kevin. Ah, es que les digo que cuando presento no me da la opción de ver las manitas. En este caso sí es necesario que hablen para poder iniciar la conversación. no, A ver, Kevin, adelante. tenía una pregunta. Adelante con tu pregunta. Era con respecto como a los reos que los transportan en aeronaves y que el gobierno le paga a las aerolíneas o no. Mira, para empezar, en la ley se les llama Papa Lima, pasajeros privados de la libertad, no les podemos decir reos. Ahí viene un Papa Lima, un doble Papa Lima. Y efectivamente, el gobierno, con nuestros impuestos, paga todos los viáticos de esas personas. Y bueno, existe un protocolo especial, ¿no?, para este tipo de comercialización. Número uno, bueno, la autoridad que traslada, porque debe de ir acompañado de por lo menos 2 personas, 2 custodios, dice el procedimiento. Esta Papa Lima debe de ir acompañado por lo menos por 2 custodios y debe notificar al momento de hacer la compra del boleto, de los boletos, porque son por lo menos 3, deben de notificarlo a la aerolínea o al concesionario. ¿Para qué creen ustedes, muchachos? ¿No tendrían que, como quien dice, notificar a los demás pasajeros de la misma aerolínea? ¿Qué otra cosa? Uriel, Natalia, Josué, ¿por qué se les ocurre a ustedes que deben de notificar al concesionario al momento de hacer la compra? Porque se deben extremar medidas de precaución. Correcto, porque el concesionario debe de asignar asientos preferentemente hasta el último, la última fila de la cabina de pasajeros es la que debe de asignar el concesionario. Debe de sentar en medio al Papa Lima y a cada uno de sus costados a sus guardias, a sus custodios. Debe ser de la manera más discreta, lejos de, como decían ahorita, todo lo contrario, de notificar al resto de pasajeros, se debe hacer de la manera más discreta. Incluso, bueno, esto ya es algo así como de cortesía de los custodios. En muchos casos, en pro de la discreción, pues bueno, estas personas, los Papa Lima, viajan con estos candados de manos, ¿no? Que les dicen esposas, que yo no sé por qué les dicen esposas a unos candados, ¿no? Tan bonitos que son, pero bueno. ¿Qué sucede? Algunos guardias le colocan una chamarra, una prenda, cualquier cosa, para que no sea visible al resto de los pasajeros que están trasladando a un Papa Lima. Entonces les decía todo lo contrario a lo que comentaban ahorita, para notificar a los pasajeros.
Se requiere la mayor discreción, ¿sale? Esa es la razón. Entonces, volviendo a la pregunta. No sé si te quedó claro, Kevin, la respuesta. Sí, profe, yo pregunté que si pagaban, pero pues ya veo que sí, con nuestro dinero. Claro. Y bueno, ya para terminar ese protocolo, eh, una vez que ya el concesionario sale, pues bueno, el oficial de operaciones, que ya les había comentado, es el responsable del avión en plataforma. El oficial de operaciones le notifica al piloto comandante o piloto hermano, le notifica que van a dar un papel a Lima, ¿verdad? Y pues bueno, en la mayoría de las ocasiones, apoyando esta discusión que les acabo de mencionar, incluso el piloto va a autorizar que estas personas suban primero al avión. En algunos casos, cuando el piloto es básico, incluso hasta autoriza que suban por la puerta de atrás. ¿Para qué? Para que pues, este señor o esta persona que va en libertad no sea vista por demás pasajeros. Entonces, pero sí es un protocolo. Muy bien, entonces, de meditar la respuesta a la pregunta que les hice. ¿Existe otra manera de transportar o de realizar la actividad que estamos leyendo, pero sin que haya remuneración o contraprestación de por medio, jóvenes? ¿Conocen otra manera? A ver, por ahí alguien dijo que yo. ¿Es verdad o escuché mal? No, escuchó mal porque yo dije que tampoco. Ah, escuché mal. Ok, chicas ingenieras, ¿ustedes? ¿No será, por ejemplo, cuando fumigan campos o para los incendios forestales o cosas así? Sí, ¿qué más? ¿Ya ven cómo ya vamos despertando? Pues la aviación privada, jóvenes. La aviación Profe, privada, créanme, cuando llega, ¿qué les gusta? Un influyente, los dueños del Z-Gas, ¿no? Que tienen una flota de aviones aquí en Juárez y en El Paso. Cuando llegan a subir su avión, el piloto no les cobra, ¿eh? No necesitan boleto para subirse a su avión. Si quieren mandar su avión con pura carga, tampoco nadie les va a cobrar. Entonces, eso es lo que hace diferente el cabotaje entre aviación privada y comercial, muchachos. Un avión privado, pues bueno, puede trasladarse a cualquier punto del territorio nacional, como nos dice la definición, pero mientras no haya una contraprestación, mientras no se cobre por ese traslado, por ese transporte, pues no entra dentro del término cabotaje, jóvenes. ¿Queda clara esa parte, muchachos? Porque recuerden que mi secretaria es bastante juguetona y le gustan las preguntas capciosas en los exámenes, ¿eh? ¿Queda claro esto del cabotaje? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Y bueno, me van a decir, pero también pagan los aviones privados. Sí, por supuesto, pero no pagan en base a los pasajeros transportados. Recuerden que ese control que ejerce el Estado, el gobierno, pues, para no confundirnos con el Estado de Chihuahua o cualquier otro Estado, ese control que ejerce el gobierno en cuanto a los pasajeros que transportan las aerolíneas, bueno, pues entre otras causas o entre otras funciones, tienen una de sus funciones, perdón, la redundancia, es hacer los cobros correspondientes. Ya les había dicho, este documento, el despacho, hablando de aviación comercial, incluye un documento que se le llama manifiesto de salida y otro que a la llegada, obviamente cuando aterriza la aeronave, se le conoce como manifiesto de llegada. ¿Qué significa eso? Bueno, son datos o información
similar a la del despacho, al del plan de vuelo, solo que estos manifiestos se enfocan a la cantidad de pasajeros transportados, así como la carga, como dice aquí, o el correo. Bueno, el correo no, porque se lo genera por ser envíos del Estado, no generan impuestos, pero los pasajeros y la carga sí. Les decía que esos datos se plasman en este manifiesto y los funcionarios son responsables de llevar los manifiestos de cada uno de los vuelos, tanto de llegada como de salida, que se tuvieron en su población, de entregarlos a las autoridades. Generalmente es el área de operaciones de los aeropuertos. Y en base a la información contenida en los manifiestos, es como el área de operaciones de los aeropuertos hacen los cobros a las aerolíneas. Y eso es aparte de los cobros del CNEA, aparte del impuesto por el uso del combustible. O sea, una operación aeronáutica, jóvenes, abarca una serie de impuestos y cuotas, tarifas. Bueno, este tipo de documentos llamados manifiestos es lo que le da el ingreso. Llegada, a lo mejor por ahí alguien muy suspicaz ya hizo la operación y cómo es posible o cómo van a cobrar, ¿no?, a la llegada y a la salida de un mismo vuelo. Bueno, los manifiestos de llegada son únicamente estadísticos. Afortunadamente, hasta ahorita, no se cobran a las aerolíneas por los pasajeros a la llegada, se cobran únicamente a la salida, ¿sale? Pero les decía, también se hace un manifiesto de llegada, pero ese es solamente para fines estadísticos, afortunadamente, hasta ahorita. Entonces, continuamos. Operador aéreo. Bueno, operador aéreo, pues ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero lo que nos dice el reglamento de la Ley de Aviación Civil, dice que es el propietario o poseedor de una aeronave de Estado, de las comprendidas en el artículo 5, fracción segunda, inciso alfa de la ley, así como transporte aéreo privado no comercial, mexicano o extranjero. Y aquí está la clasificación de esas aeronaves. Y permítanme un segundo, por favor. A ver. A ver, ahora sí, jóvenes, que se me estaba descargando la computadora. Ya, estamos viendo otra vez la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Gracias. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 5 de la Ley de Aviación Civil? La clasificación de las aeronaves mexicanas. ¿A qué se refiere, muchachos? ¿Tenemos clasificación de aeronaves, muchachos? ¿Las conocemos? Las privadas, comerciales y... De carga. Ajá. Falta una. Por ahí quien dijo privadas, comerciales y... del Estado, ¿no? O sea, del gobierno. Correcto, muy bien. Aquí está, número 1, las civiles, dice el artículo 5. Dice, esto es tal cual, jóvenes, no, cuando citamos un artículo, una ley, no podemos cambiar las palabras, por eso suena un poquito así como que para abogados, pues sí, efectivamente. Sin embargo, son términos que podemos dominar, que podemos manejar, jóvenes, ¿no? Entonces, ¿quién me ayuda con el inciso alfa, por favor? Yo, profe. Bien. Adelante, por favor. Civiles que podrían ser de servicio al público, las empleadas para la prestación al público de un servicio de transporte aéreo, regular o no regular, nacional o internacional, y
Ahí va. Por favor. Continúa, por favor, con el inciso bravo. Bueno, Privadas. Las utilizan para usos comerciales diferentes al servicio al público o para el transporte particular. profe, establece. Y aquellas cuyo fin expreso sea la experimentación, acrobacia, exhibición y las que por su naturaleza sean de colección. muchas gracias a los dos. ¿Qué sucede aquí, jóvenes? Veíamos regulares o no regulares. ¿Verdad? ¿Qué significa eso, muchachos? ¿A qué les suena? ¿A qué les suena regular o no regular? Hablando de acción comercial, muchachos, o sea, de servicio público, decía aquí. ¿A qué les suena regular o no regular? ¿Que si cumplen o no con la ley? A lo mejor lo que se nos viene entonces en otros temas es o los piratas. Les conocemos como transportes irregulares. Bueno, pues en la aviación, un avión regular o no regular se refiere a que si es un avión de itinerario o no itinerario, a eso se refiere. Que si son rutas establecidas o son rutas nuevas, ¿no? ¿Quiénes entran en esta clasificación de aeronaves de servicio público, regular y no regular? Las regulares, aquellas aerolíneas, aquellos operadores aéreos que poseen rutas y horarios específicos. Sí, llámese un Viva Aerobús, que de lunes a viernes a las 18 horas tiene una ruta Ciudad Juárez-Guadalajara. ¿Sale? Bueno, esa es una aviación regular. Versus, o a diferencia de un Magni Charter, un Global Air, ¿verdad? Que fue rentado para hacer un charter con la misma ruta, Ciudad Juárez, Guadalajara, ¿verdad? Pero solamente un día o dos, ¿no? Porque hay empresas, hay agencias de viajes que así hacen su plan de negocios, es ese, rentar aeronaves charter, se les conoce, en los que obviamente pues no son vuelos de itinerario o no son vuelos regulares. Esa sería la clasificación o ese sería el ejemplo de esta definición que estamos viendo de vuelos regulares o no regulares. Y las privadas, bueno, pues lo que les decía un poco acerca del cabotaje, ¿no? Son para transportar personas, carga o correo, pero nos dice aquí sin fines de lucro. ¿Se fijan? Entonces ahí ya estamos reforzando lo que veíamos o lo que les decía en el cabotaje, que si conocían otra forma de transportar sin contraprestación, pues aquí está, sin fines de lucro. Aunque recuerden, ello no los exime de los pagos que hacen a los aeropuertos, solo que a diferencia de la aviación comercial, ellos los pagos que hacen es en relación al tonelaje, al tamaño del avión privado que están operando. ¿Vale? ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque sea un avión privado, un Learjet, por ejemplo, que es para entre 6 y 8 pasajeros, bueno, pues en ocasiones sale nada más el mero, ¿verdad? Como dicen por ahí, de la compañía o el dueño. En ocasiones sí saldrá todo el cupo del avión. Entonces aquí el cobro que hacen los aeropuertos para no perderle, pues es cobrar por tamaño del avión, independientemente del número de pasajeros, que transporte, ¿no? Porque si no, imagínense, muchas veces los aviones privados, sobre todo, hacen vuelos ferry para ir a recoger al patrón, al dueño, al funcionario, ¿verdad? Ni modo que el aeropuerto no va a cobrar por eso. Entonces, por esa razón, se basa en el tamaño del avión. Continuamos. Seguimos la clasificación de aeronaves. La fracción segunda del artículo 5 de la Ley de Aviación Civil dice que las aviones de Estado,
como me lo mencionaban ustedes hace unos minutos. Y dentro de clasificación de aviones de Estado, tenemos que pueden ser las de propiedad o uso de la Federación, distintas de los militares, los gobiernos estatales, y bueno, habrá municipios que tengan aeronaves, y las de entidades paraestatales, ¿verdad? Y las militares definitivamente son las destinadas con función del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Perdón. Entonces, ¿a qué se refiere estas aeronaves de Estado? Pues básicamente, jóvenes, a todas las que no sean ni comerciales ni privadas. ¿Por qué? Porque ese estado, Chihuahua, así estado como que vivimos, no estado de federación, el estado de Chihuahua tiene una flotilla de aviones, ¿verdad? No. Y esta flotilla de aviones, pues no es ni comercial ni privada. Se supone que es obviamente el ideal. Dice aquí, distintas de las militares, bueno, pues lo que hoy es la Fox Golfo Romeo, ¿verdad? Pemex como paraestatal, lo que dice aquí. La Comisión Federal de Electricidad también no es ni militar, ni estatal ni municipal, es una paraestatal que también posee una flota de helicópteros. ¿Quién más? Hay estados que tienen ambulancias aéreas. Bueno, pues esa aviación tampoco es ni privada ni comercial, entonces se considera como aeronave de Estado. Y pues evidentemente las militares, ¿verdad? Las que son de la Marina, de la Fuerza Aérea y los famosos transportes presidenciales, ¿no? Los tango, bueno, que creo que ya no existen, ¿verdad? Al menos en la práctica. Los famosos tango papas, ¿se acuerdan? Platicábamos de los transportes presidenciales, ¿se acuerdan que donde va el presidente se convierte en automático en tango papa, ¿no? Que bueno, ahora que este señor viaja en aerolíneas comerciales, en aviones comerciales, pues bueno, fíjense que por ahí hay una ley que menciona esto que le estoy comentando. En una operación normal que México en toda su historia llevaba, la Fuerza Aérea Mexicana tiene una flota de aviones destinados al transporte presidencial. Tiene aviones de mediano alcance, de largo alcance, y pues no podían designar a uno solo de esos aviones como Tango Papa 01, que bueno, significa transporte presidencial 1. Y en cuestiones de aeronavegación, significa que iba un presidente, un mandatario de cualquier país. ¿Qué sucede? Pues bueno, la ley facilita o faculta que cualquier avión que traslade al presidente se convierte automáticamente en Tango Papa 01. ¿Y qué implicaciones creen ustedes que esto tiene, o para qué fue creado esta clasificación de tangos papas, muchachos? A ver, quiero escuchar sus opiniones. Ahora sí, si gustan levantar la manita, ya tengo mi vista en la pantalla. Javier, ¿tú qué piensas? ¿Para qué fue esta clasificación? Después seguimos con Josué. Pues yo creo como para priorizar, ¿no? Pues si viene el presidente, yo creo es prioridad número 1, y luego, pues ya si viene un funcionario, ya si viene solamente militar o tipo así, ¿no? Muy bien. Josué, ¿tú qué nos comentas? Es lo que iba a decir de la prioridad de paso. Ok, prioridad de paso, muy bien. Pero ya hablando de navegación. Muy bien, y entonces, ¿qué opinión les merece, jóvenes críticos aeronáuticos, qué opinión les merece a este respecto, hablando de prioridades de paso, como dicen ustedes, qué opinión les merece que este señor se suba a aviones comerciales? Pues ¿Qué me está dicen mal, al respecto? Está mal. ¿Por qué, Kevin? porque si sube un avión comercial donde hay pues otros pasajeros civiles,
ese avión automáticamente se convierte en un blanco, y en un blanco fácil. Entonces, pues Correcto. yo no me subiría si se iba el presidente, aunque estuviera chido. Estoy de acuerdo contigo, yo tampoco me subiría. O por lo menos no sin decirle sus cosas a este señor. Muy bien, Kevin. Javier, ¿qué nos decías tú? Ahí iba a decir lo mismo, que por razones de seguridad pienso que es una tontería que el presidente vaya con las demás personas. Muy bien. Sí les había platicado de la Bianca, ¿no? En Colombia. El que le robaron. Sí, ¿verdad? Tiraron, ¿no? Sí, lo platicamos. Bueno, pues supongamos que eso no sucede, que no hay gente que quiera hacerle ni cosquillas al mandatario, ¿no? Pero en cuestiones de tránsito aéreo, jóvenes, ahí sí hay una diferencia. Hablaban de prioridades. Pues es correcto, jóvenes. Cuando un avión, un transporte presidencial es Tango Papa 01, a un mandatario a bordo, porque puede ser una, en ese caso no es Tango Papa 01, será un Tango Papa, pero no 01. Por lo tanto, pasa a ser tratado como tránsito normal, un tráfico normal. Estamos hablando de tráfico, control de tráfico aéreo, Pero cuando una aeronave o cuando el piloto reporta, aunque el control de tráfico aéreo ya lo sabe, ¿verdad? Pero cuando el piloto al mando reporta al control de tráfico aéreo ser un Tango Papa 01, bueno, pues automáticamente el control de tráfico aéreo emite protocolos. Uno de ellos es ese, de prioridad. Prioriza el paso del Tango Papa 01, asigna aerovías directas quizá, y además de que, pues bueno, se pone en alerta a los, bueno, en países desarrollados, pues bueno, ponen en alerta los sistemas de defensa, ¿verdad? Para proteger esa aeronave. Pero, ¿qué sucede cuando un avión comercial está trasladando al mandatario? Bueno, pues ahí puede llegar a causar confusión, porque si es un avión de cualquier aerolínea, ¿verdad? Tengan la seguridad de que en ese momento en el aire van a haber muchos más tráficos de esa misma aerolínea. Sí, plantéense ese panorama ustedes, imagínense que son controladores de tráfico aéreo. Ajá. Y les dice, para empezar, por ejemplo, un Aeroméxico no se va a poder reportar como Tango Papa 01. Imagínense, Torre Juárez, Tango Papa 01, a 80 millas al cierre de la estación. ¿Qué va a decir el controlador? Ah, caray, yo no veo, no me dijeron que viene ningún avión de la Fuerza Aérea Mexicana que traiga el presidente. ¿Verdad? Suponiendo que tuviese radar esta torre de control, ¿qué va a hacer cuando se reporta un Alpha Mike y dice que es Tango Papa 01? Pues podría confundirse con los demás Alpha Mike que están volando en ese momento, muchachos. Y además de que legalmente la identificación de un avión comercial no puede ser cambiada por cuestiones precisamente de lo que les decía, manifiestos, despachos y los mismísimos planes de vuelo. Y sobre todo si se trata de un avión regular, que ya sabemos lo que es. Nada más porque sube un presidente, no se puede. ¿Por qué? Porque ese plan de vuelo, ya les había comentado, ¿no? Es un documento que se le dice correr. Se corre ese plan de vuelo cada que se va a iniciar un vuelo. Pero cuando son aviones regulares, les decía de itinerario, no es necesario hacerlo cada que va a iniciar un vuelo, porque como ya se sabe la ruta, ya se sabe el tipo de avión que lo va a operar, basta con que se automatice, se le llama. La aerolínea coordina un plan de vuelo automatizado o repetitivo con el control de tráfico aéreo que se activa cada vez que va a volar el mismo avión, ¿verdad? A diferencia de un avión privado, que son vuelos no regulares, o un chartero incluso. Son vuelos no regulares en los que sí es necesario realizar el plan de vuelo, llevarlo o correrlo, como les decía, ante las diferentes autoridades para que lo activen. Pero cuando es un plan de vuelo repetitivo y nada más
porque sube el presidente cambiar ese designador del plan de vuelo, es imposible. O no es factible, nada es imposible. No es factible, ¿por qué? Porque implicaría que la aerolínea nos solicite por escrito al control de tráfico aéreo con las excepciones que conlleva esto, ¿no? Sería operación única, a tal hora, con tal equipo. Y les decía, en cuestiones de seguimiento de vuelos, por los diferentes CTAs o controles de tráfico aéreo, pues sería difícil identificar qué avión comercial es el que lleva al presidente. Entonces, ¿se imaginan? Esa es otra vertiente de los inconvenientes que presenta que un mandatario vuele en aviones comerciales. Y es otra vertiente que a lo mejor no tiene tanto que ver con que el riesgo que representa al resto de los pasajeros. Aquí ya tiene que ver con el riesgo o con los que podríamos llamar inconvenientes al resto del tráfico aéreo, muchachos. ¿Sale? Ahora sí que mejor antes, que estábamos mal, fue cuando vino el Papa. ¿Se acuerdan que hace 3 años vino el Papa Francisco? ¿Sí se acuerdan o se los refresco? Sí, profe. Ok. Bueno, pues, ¿qué sucedió? Pues el día de la visita del Papa Francisco, pues bueno, fue la joya de la corona, ¿no? En cuanto a desfile de aviones. ¿Qué sucedió? Pues lo que sucede en este tipo de eventos, ¿no? Todos los políticos, todos los gobernadores quieren asistir y pues bueno, todos llegan en sus aviones de estado. ¿Qué sucede? Bueno, pues cuando llegó ahí sí el Tango Papa 01, todos los tráficos fueron desviados, fueron quitados de la trayectoria del Tango Papa 01. Y aquellos que son fanáticos, que les gustan las páginas de seguimiento de vuelos, pues fue un show muy emocionante, porque las trayectorias de los tráficos que se dirigían a Ciudad Juárez e incluso a Chihuahua fueron modificadas y dejaron, ya ven que, por ejemplo, Flight Radar 24 sigue toda la trayectoria del avión desde su origen hasta su destino, y ya ven que marca una línea, ¿no?, en la trayectoria. Pues bueno, el Flight Radar, hagan de cuenta que se volvió loco de tantas vueltas que pusieron a dar a los demás tráficos para darle prioridad al Tango Papa 01. Y en tiempos de otros presidentes, incluso el avión donde viajaba la primera dama, porque muchas veces no es el mismo avión en el que va su marido o su gobernante, también se convertía, jóvenes, algo así como en un subtango Papa 01, y también se les daba prioridad. Si acaso, muchachos, lo único bueno, que también hay que reconocerlo, hay que reconocer las cosas buenas, lo único bueno, si es que lo hay, de que este señor, este mandatario actual, utilice aviones comerciales, es que ya no se cierran los espacios aéreos cuando viaja el gobernante. Ya no se cierran no solo los espacios aéreos, los espacios físicos. Me acuerdo mucho cuando venía un presidente a este aeropuerto, que es donde yo tenía conocimiento. Jóvenes, días antes, 2, 3 aviones 737 repletos de lo que en ese entonces era el Estado Mayor Presidencial, ¿no? Bajaban cientos de soldados disfrazados de civiles y se colocaban 1 o 2 días antes de la llegada del presidente. Se colocaban en todos lados, desde lugares estratégicos, el techo de la torre de control, dentro de la torre de control, hasta en el ambulatorio. Ahí andaban camuflajeados, estos cuates, en el estacionamiento, todos lados, muchachos. No sé si alguien llegó a presenciar este desfile de militares, ¿verdad? Y cuando llegaba o iba a llegar el presidente, pues ni se diga, muchachos. Desviaban tráficos, ¿no? Cerraban el acceso, hablando en instalaciones terrestres, cerraban el acceso al aeropuerto, muchachos. Los mismos empleados no podíamos salir si no era forzosamente necesario, pero como no había tránsitos, no había tráficos, pues no teníamos por qué salir.
les decía, ese era el contra. El pro actual es que, bueno, pues llega un avión comercial, les decía, se le da un trato de avión comercial, y aunque sí hay dispositivos muy fuertes de seguridad, mucho más discretos que antes, pues bueno, el principal beneficio es que ya no se cierra el tráfico aéreo, ya no se desvían tráficos, ya no detienen despegues. Si alguien iba a despegar, antes les decía, lo dejaban en la plataforma, en el hangar, hasta que aterrizara el transporte presidencial, se estacionara, bajara el presidente, lo sacaran del aeropuerto y ahora sí, todo reanudaba. Pues se imaginan el tiempo que eso era, y de verdad, o sea, eso sucedió en muchísimos años, o mejor dicho, todos los años que tenemos, ¿no? Estos son los primeros años en los que eso ha cambiado, pero pues son unas por otras, ¿no? Dirían por ahí. El arriesgar a los pasajeros del avión comercial contra, pues bueno, el beneficio de que ya no se cierre prácticamente, ya ejemplifica el artículo 5 de la Ley de Aviación Civil. ¿Hay alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿No? Porque yo sí les tengo una pregunta. ¿Cómo identificamos estos tres tipos de aviones que acabamos de observar? Por la matrícula del avión, ¿no? Matrícula. Correcto, la matrícula. ¿Qué tienen las matrículas? Pues no sé. Empiezan con una letra diferente, ¿no? Una letra diferente. A ver. O dos, algo así. O tres, ¿verdad? A ver, déjenme, estoy tratando de activar la pizarra. A ver. ¿Sí la observan? No. Ay, unos sí y otros no. A ver, muchachos, déjenme. ¿Por qué no me deja escribir? Me dice que la pizarra está siendo compartida y te da la opción de abrirla, pero se ve totalmente oscura. A ver, ahorita ya estoy empezando a escribir. No, profe, a mí no me aparece nada. A mí tampoco. Ahorita hacemos pruebas, permítanme. A ver, voy a hacer un movimiento, a ver si ahí les aparece. Háganle ustedes un zoom a la pantalla de la pizarra. A ver, para empezar, ¿alguien la puede ver ahí? ¿Alguien ve lo que escribí? No, de hecho a mí me parece... Ah, ya lo vi. A ver, ahí alguien ya me le movió ahí. ¿A quién ya le apareció? A mí. Pero ¿quién es mi hija? Auriel, profe. Auriel, ok. Platícanos qué hiciste porque me la moviste aquí. Pues que de repente estaba totalmente oscura y de la nada se puso totalmente blanca y abajo aparecieron algunos marcadores, un lápiz, la opción para poner texto, pero seguía totalmente blanco. Lo único que hice fue girar, fue moverla, Ok, de un lado a otro, y ahí fue que no me percaté de las letras. perfecto. Pues los demás jóvenes prácticamente tienen que buscársela. Eso, ya me la movieron otra vez. ¿Alguien la puede ver? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Disculpe, profe, la moví yo, porque se me como que salía a un lado bajito cuando giré la pantalla y ya la pude ver y la acomodé. Ok, pero ya la pueden ver todos entonces. ¿Sí? Sí, bueno, yo sí. A ver, ¿y ahí? Sí. Los que no puedan verla, arrastren su pantalla, hagan el zoom. No sé por qué en la pizarra deja que todos le muevan, ¿verdad? Pero bueno, quienes ya la tienen a la vista, escribí 4 tipos de matrícula.
¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Bueno, de ahí, ¿cuáles son privadas, cuáles son comerciales y cuáles son de Estado? ¿Puedo decirlo yo, profe? Sí, adelante, por favor. El extra alfa corresponde a aviones comerciales, el extra bravo corresponde a aviones privados y el extra Charlie corresponde a aviones militares o del gobierno. ¿Y el de abajo? ¿Serían aviones de carga, tal vez? ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? O sea, ¿será que la de abajo no es matrícula? No, por supuesto que es matrícula, pero si se acuerdan la definición que nos da el artículo 5 de la Ley de Aviación Civil, habla número 1 de aviones de Estado, prácticamente son estos. Ajá. Y también habla de aviones militares propios de las Fuerzas Armadas. Y si hacen memoria, porque yo sé que han visto por lo menos uno, los aviones militares generalmente traen números de identificación. ¿Ah? Entonces, prácticamente la clasificación es correcta, como nos decían sus compañeros. Extra alfa, comerciales, perdón, servicio público comercial. Extra bravo, servicio privado. Extra Charlie y números o numerología son aviones de Estado, que no es ni uno ni otro. Pero los aviones, hablaba la definición del artículo 5, la clasificación mejor dicho, hablaba, ¿se acuerdan? De aeronaves propiedad de estados, de municipios, ¿se acuerdan? De paraestatales, ¿sí se acuerdan o no? Bueno, pues ni las paraestatales, ni los municipios, ni los estados pueden utilizar numerología para sus aviones. Tiene que ser una matrícula que comience con Alfa Charlie. Digo, con Extra Charlie, perdón, ¿no? Y bueno, ya lo demás, pues corresponde a designadores, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué todos comienzan con Extra? Les pregunto. Yo supongo que porque es ¿cómo se llama? La denominación para México. Para el país. Correcto, exacto. Es la clasificación que le asigna la OASI a los tránsitos matriculados como en México, como país, como nación. ¿Sale? Y bueno, el siguiente ya corresponde al tipo de servicio que prestan y los otros 3 dígitos, bueno, ese ya es un código, ¿verdad? De propio identificador de la aeronave. Entonces, pues básicamente, muchachos, esto es en cuanto a la matriculación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Y ahora sí, en nuestra pantalla, confírmenmelo, estamos viendo la definición de aeronave. Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, yo les decía en diapositivas anteriores, veíamos una interpolación para hablar matemáticamente del concepto de aeronave según la Ley de Aviación Civil y el concepto de la clasificación. ¿Alguien conoce otra clasificación, otra definición, perdón, que no sea la que estamos viendo en pantalla ahorita de aeronave? La del OASI, ¿no? La de que tiene que ser más pesado que el aire. Correcto. La OASI nos dice que una aeronave es cualquier cosa más pesada que el aire, capaz de mantenerse en vuelo de manera controlada y propulsada. ¿Sale? Pero lo que estamos viendo ahorita dice que es, o la definición que estamos viendo, perdón, mejor dicho, nos dice que es cualquier vehículo capaz de transitar con autonomía en el espacio aéreo con personas, carga o correo.
¿Por qué esta diferencia, muchachos? ¿O por qué, para empezar, es igual? ¿Será lo mismo? ¿Por cuál votarían ustedes? ¿Cuál de las dos definiciones? Yo creo que por la de la OASI. Muy bien. Sí, la OASI. O así. ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? Bueno, pues los que no han dicho yo, quisiera escuchar sus opiniones. ¿Por qué la diferencia? ¿O se refieren a dos conceptos distintos? ¿O qué opinan, jóvenes? Necesito que sean participativos. A falta de estar en el aula, muchachos, y poder verlos físicamente, bueno, vamos a sustituirlo con nuestra participación. Necesito que sean participativos. Que Pues sea yo creo dinámica. que la ley de aviación civil es como que una definición más ad hoc a lo que nosotros conocemos como aeronave, porque pues por su estarían como, no sé, drones o vehículos pequeños, hasta un globo, esos que se hacen con periódico que los prendes y vuelan y pues es más pesado que el aire. Y la ley de aviación civil da una definición un poco más acertada en lo que es aeronave. Ok, solo que retomando lo del globo, que sí efectivamente es más pesado que el aire, pero si no se mantiene controlado, no entraría en la definición que nos da la OASI. Esta definición que estamos viendo en pantalla, al decir que transita con autonomía, bueno, pues ser autónomo significa que no depende de nada. Por consecuencia, ampara el que tiene que ser propulsado y controlado esa autonomía. Pero, ¿qué sucede? Me van a decir algo que es verídico, ¿no? La OASI es la madre de todas las autoridades aeronáuticas del mundo, ¿verdad? Bueno, por lo menos de los países miembros, ¿no? De los que son afiliados. Eso es correcto, pero recordemos que la OASI lo que hace es emitir recomendaciones. O sea, la OASI recomienda definir una aeronave como lo que les dije, ¿sale? Pero la OASI, pues bueno, tiene 130 y tantos países o estados miembros. No puede emitir una definición para cada estado. ¿Qué es lo que hacen los estados contratantes? Bueno, en base a la definición que da la OASI, hacen sus adecuaciones o adaptaciones a su propia infraestructura, ¿no? Por ejemplo, la OASI emite recomendaciones, pero la OASI lo hace basada en aeropuertos de primer mundo, en operaciones en procedimientos primermundistas. ¿Qué hacen los estados pinchurrientos, verdad, como el nuestro? Bueno, pues evidentemente no va a aplicar lo mismo una recomendación de la OASI para un aeropuerto como el Charles de Gaulle de París, ¿verdad? O el John F. Kennedy de Nueva York, que para nuestro pinchurriento y saturado y corrupto aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que hace la Autoridad Aeronáutica Mexicana? Bueno, toma como base la recomendación y la adapta. Y he aquí el ejemplo de algo de ello, la definición de aeronave. Pero ¿por qué nuestra definición dice que sea capaz de transportar en nuestro espacio aéreo personas, carga o correo? Lo dice la Ley de Aviación Civil. ¿Por qué? Porque, bueno, como buenos mexicanos, pues le adjuntamos, ¿no? Que si transportas personas, pues implica una tramitología. Que si transportas carga, otro tipo de tramitología. Que si transportas correo, otro tipo de tramitología. Y si transportas ambas o una combinación, pues bueno, viene la tramitología más larga y más cara. Por eso, la razón por la que México, o porque la que nuestra Ley de Aviación Civil le da un contexto distinto al que le da la OASI, muchachos. Porque México ya le incluyó la respectiva cooperación que requieren pagar las aeronaves si quieren transitar, si quieren matricularse en México, muchachos. Esa es la definición, o vaya, es el panorama. ¿Quedó claro?
Sí. Perfecto. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, profe. Profe, si esto llega a venir en el examen, ¿cuál definición quiere que pongamos? ¿La UASI o la de aquí de México? La que les pida a mi secretaria, porque seguramente les va a plantear un panorama que ustedes van a tener que analizar cuál definición les va a pedir. Ok. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Ok, no hay Pongo las dos para no errarle. pues solo una va a estar correcta, Javier. Ahí tú sabes. Recuerden que mi secretaria penaliza eso, ¿eh? Muchas veces les dice breve y concisamente. Y si son muy rolleros, yo creo que ustedes ya la han conocido. Pero bueno, no hablemos de cosas feas tan pronto, muchachos. Vamos a continuar con las definiciones. Aeródromo civil. Yo creo que ya lo conocemos, ¿no? A estas alturas ya sabemos la definición de aeródromo. ¿Correcto? ¿O no? No, así como tal, no. Perdón, muchachos. A ver, Natalia, ¿qué me comentan, chicas? Pues es un lugar donde aterrizan y despegan los aviones. Sí, correcto. ¿Qué más? ¿Vamos bien? ¿Qué más? Pues que también incluye como que el movimiento de las aeronaves y las instalaciones y los servicios y todo eso. Servicios y todo eso. Vamos a ver. Me genera un poquito de... Porque eso de servicios y todo eso me suena a que me encuentro hasta un Liverpool dentro de un aeródromo. Un Oxxo y todo. Vamos a ver. ¿Qué dice, chicos? ¿Quién dijo yo? ¿Quién me ayuda a leer? Excelente, Natalia. Muy bien, Natalia. Por favor, ayúdanos. Área definida de tierra o de agua adecuada para el despegue, aterrizaje, acuatizaje o movimiento de aeronaves, con instalaciones o servicios mínimos para garantizar la seguridad de su operación. Gracias, según la ley de aviación civil. Entonces, íbamos bien, ¿verdad? Cuando dijeron por ahí eso de servicios y todo, bueno, aquí está. Servicios mínimos. Caray, ¿a qué les suena eso, jóvenes? Servicios mínimos. A solo lo necesario para garantizar la seguridad del aterrizaje o del despegue de la aeronave. Solo lo necesario. Correcto. Lo decían bien. Para aterrizaje o despegue, aunque bueno, la definición es más extensa, ¿no? Acuatizaje o movimiento de aeronaves, correcto. Con servicios mínimos o instalaciones mínimas. Entonces, ¿qué significa esto? Nuestro aeropuerto de Ciudad Juárez es aeródromo o aeropuerto. Y le digo aeropuerto porque así se llama. Su nombre comercial es Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, SADCB. ¿Pero qué será, jóvenes? ¿Aeródromo o aeropuerto? Aeródromo, ¿no? Parece, pero sí tiene servicios y no son los mínimos. Evidentemente hay una gama, hay un menú de opciones, ¿verdad? En cuanto a infraestructura aeroportuaria. Yo se los he dicho siempre. Este aeropuerto o la torre de control no tiene radar. ¿Sí? Ahí podríamos decir que está operando bajo mínimos. Sin embargo, pues lo recomendable sería que tuviera radar como aeropuertos de primer mundo. Pero eso no merma la seguridad, como dice aquí, para la operación. ¿Por qué? Porque hay un controlador de tráfico aéreo todo el tiempo que está capacitado para dirigir o para brindar seguridad, que es su objetivo. Y el resto de los servicios o de las instalaciones aeroportuarias, pues bueno, cuenta con todo lo necesario. Desde servicios sanitarios, aquí sí entra en juego, jóvenes, desde servicios sanitarios, baños, hasta
lugares para echar una cervecita, comprar un souvenir y bueno, eh, aeropuertos como el de México tiene hasta lugares para dormir, para descansar. Si tu conexión es muy larga entre un vuelo y otro vuelo, el tiempo de espera es mucho. En el aeropuerto de México cabinitas para echarse un coyotito, como dicen. Bueno, eso ya no se servicios, ¿verdad? Aquí es día, ¿no? De ejemplo, aquí es que por aquí no hay una en Marañón, creo que en Zaragoza o de los Fuentes, ¿no? Ese es prácticamente es un área definida de tierra para despegue y aterrizaje de aeronaves de cierta categoría, obviamente, ¿verdad? Pero cuenta con lo mínimo para que ¿qué es? Pues comunicación con la Torre de Juárez. No hay una torre de control en esa pista. Sin embargo, la manera de proveer seguridad en su operación es la coordinación, les decía, con el plan de vuelo con la Torre de Juárez. Y lo que sigue a continuación, aeropuerto. Pues la lógica nos dice que es prácticamente lo mismo, pero aquí sí tiene todo lo necesario, nos dice aquí, instalaciones y servicios adecuados. ¿Para qué? Para la recepción y despacho de aeronaves, sus pasajeros, carga y correo del servicio de transporte aéreo regular, del no regular, como ya lo habíamos definido, y también el privado comercial y privado no comercial, jóvenes. O sea, prácticamente, pues un aeropuerto, les decía, es el que tiene desde servicios sanitarios hasta, pues cualquier necesidad que pudiera requerir los pasajeros. Y aquí ya entra en juego, bueno, el tamaño del aeropuerto, categoría del aeropuerto, entra en juego el tamaño de las aeronaves que puede recibir, porque ya les decía en analogías anteriores, ¿no? Entre más entre aviones más grandes puede recibir un aeropuerto, significa que va a manejar más pasajeros en sus instalaciones, ¿no? Y no solo pasajeros, sino hasta acompañantes. Recordemos que en la aviación se contempla siempre el aforo. Bueno, aunque la ley de urbanización municipal lo considera para todo, ¿no? Pero hablando de aeropuertos, los estacionamientos deben estar considerados para los acompañantes. Los edificios terminales deben estar también considerados o adecuados para alojar a las personas que van a recibir a los pasajeros. Entonces, por esa razón, un aeropuerto, pues bueno, lo difiere de aeródromo por la capacidad de sus instalaciones. ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Y bueno, pues sí, profe. Un aeropuerto, gracias, un aeropuerto, recordemos que está dividido en dos, ¿verdad? Y no tanto, o bueno, si aparte del lado tierra y lado aire, bueno, está dividido en dos porque un aeropuerto, como lo vemos en pantalla, tiene la capacidad de darle servicio a la aviación civil o a la aviación comercial y a lo que se le conoce como aviación privada. Este aeropuerto pinchurriento, casi aeródromo que tenemos, pues bueno, tiene la aviación privada, que no sé si la conozcan, es la que está antes de llegar a la terminal, yendo de aquí de norte a sur, sobre la Panamericana. Es esa sección más pequeña, por los tráficos que hay, esa sección pequeña de aviación es la aviación privada. Habrán aeropuertos como el de Toluca, el famoso AMAIT, que su fuerte es la aviación privada, y allá es casi al contrario. La aviación privada, o la sección de aviación privada de ese aeropuerto de la AMAIT, es más grande que la aviación comercial, ¿verdad? Vamos a ver qué va a suceder ahora que nuestro queridísimo presidente lo active como sistema aeroportuario metropolitano, ¿no? A ver, se va a poner muy interesante. Ok, continuamos. Más definiciones, jóvenes. Aerovía. ¿Qué es esto, muchachos? Pues es la
es pues, como se pudiera decir acá, pues es la carretera por donde vuela el avión, ¿no? O es Las carreteras por donde vuelan los aviones. Vamos a darla por válido. Nos dice la Aviación Civil que es una ruta aérea dotada de ¿qué? De radioayudas a la navegación. A ver, por ahí alguien tiene activado su micrófono, chicos, y nos está haciendo un poco de interferencia. Les decía, ruta aérea dotada de radioayudas a la navegación. ¿Qué entendemos por esto, muchachos? ¿Qué significa esto, jóvenes? Estando el planeta, la atmósfera, tan inmensa, interminable, ¿verdad? Inalcanzable en su totalidad a nuestra vista humana, se han preguntado por qué los aviones circulan por, bueno, ahora vemos aerovías, por porciones de esa atmósfera definidas y no por aquí, por allá, distancia más corta entre dos puntos. ¿Se han hecho esa pregunta, jóvenes? ¿Han observado por qué los aviones circulan o navegan por una línea, por una ruta en particular? Yo creo que es para no perder comunicación. Correcto. Lo que diferencia una aerovía del resto de la atmósfera o de la porción atmosférica que ustedes se imaginen es esa, una que está dotada de radioayudas. ¿Qué significa eso? Que las aerovías que ya están establecidas para el traslado o para la navegación de aeronaves son porciones de la atmósfera que en todo momento, o al menos esa es la idea, en todo momento van a estar dotadas de un control de tráfico aéreo. Incluso las aerovías, bueno, no lo dice aquí, pero tienen una dimensión horizontal o un ancho de 10 millas náuticas y lo que se pretende es que los tráficos sigan esta ruta. ¿Para qué les decía? Para estar siempre controlados. ¿Cuándo o qué pasa cuando una aeronave se sale de esta aerovía? Pues muy probablemente se va a salir de un apoyo de radioayudas. Es decir, el avión va a perder su navegación, se va a perder de los radares, se va a perder incluso de la comunicación aire-tierra y por lógica, pues bueno, número uno, va a ser un riesgo a la seguridad de los demás tráficos que haya en la región y pues bueno, obviamente a su propia seguridad, ¿verdad? Porque al no tener comunicación, al no tener conexión con tierra, podría verse afectado, podría ocasionar accidentes. Entonces, esto de las aerovías es un tema importantísimo, sobre todo en cuestiones de control de tráfico aéreo, muchachos. Muy bien, el certificado de aeronavegabilidad, que si mal no recuerdo, ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Bueno, y si no, pues aquí lo vemos, sin el mayor problema. Nos dice aquí que es un documento oficial. ¿Qué hace? Pues bueno, acredita que una aeronave está en condiciones técnicas satisfactorias para realizar operaciones de vuelo. Y también nos lo dice la Ley de Aviación Civil. Y aquí, si se dan cuenta, ya está hablando de condiciones técnicas. Una de las 4 capacidades para obtener el certificado de operador aéreo, si lo recuerdan. ¿Qué significa esto? El tener un certificado de aeronavegabilidad ampara que una aeronave ya fue, antes de obtener ese certificado, bueno, la aeronave tiene que someterse a procesos de inspección, de verificación de distintos participantes de la autoridad aeronáutica. ¿Qué significa esto? Bueno, la AFAC tiene algo así como peritos. En la actualidad se llaman agentes, ¿verdad? Pero tiene agentes que son pilotos para certificar o para encargarse la parte del vuelo de una aeronave. Tiene agentes que son mecánicos, tiene agentes que son inspectores generales, y vaya, cada uno de ellos se van a encargar o se encarga
de realizar una inspección correspondiente para la obtención o para la expedición de un certificado de aeronavegabilidad de un avión. Y que bueno, aquí no dice, pero les comento yo, este certificado es único e intransferible, ¿no? Como dicen por ahí, para cada equipo. Cada avión de la flota de la aerolínea o del operador debe de contar con un certificado propio. ¿Por qué? Porque trae los datos, número de serie, que lo hace único, ¿verdad? La matrícula, que también lo hace único. Trae datos del propietario, trae datos técnicos de los motores, de la versión del avión, del fabricante. Si mal no recuerdo, trae hasta el domicilio fiscal. Pues evidentemente trae las firmas de los funcionarios que avalan, ¿no?, este certificado de aeronavegabilidad, y que pues bueno, tampoco lo dice aquí, pero es refrendable. Cada año las aerolíneas, los operadores aéreos se enfrentan al refrendo de estos documentos. ¿Y quiénes son? ¿Quién creen ustedes que sea, jóvenes? La instancia correspondiente de mantener vigentes y de mantener al corriente este tipo de documentos. ¿Quién ustedes creen que sea? La FAC. No te preocupes. ¿Quién creen ustedes que sea el área? Ya lo saben, ¿eh? Pues administración, ¿no? No, ya lo saben, Javier. Muchachos, vienen los temas en el temario. Pues dentro de la aerolínea me imagino que es su personal de mantenimiento, ¿no? Muchachos, no me hagan pensar que hablo nada más al aire, jóvenes. A ver si esta palabra, si se ve mi puntero en su pantalla, a ver si esta palabra les da una pista. ¿Se ve mi puntero? ¿El oficial de operaciones? Alguien más que el oficial de operaciones, muchachos. La gerencia de operaciones, ingenieros. Díganme, ¿viene o no viene en el temario? Se los platiqué cuando les mostré la carta descriptiva, muchachos. Incluso les dije por qué la importancia de hablar de una gerencia de operaciones y no de cualquier otra gerencia de tantas que tiene una aerolínea. Bueno, pues aquí está uno de los motivos, muchachos. Sí, el oficial de operaciones es el encargado de revisar que los certificados y toda la documentación de a bordo de las aeronaves esté vigente y esté completa, ¿verdad? Pero los encargados de mantener vigentes esos documentos es la gerencia de operaciones. La gerencia de operaciones tiene una especie de programa, de calendario, y sabe cada cuánto tiempo, sabe las fechas de vencimiento de estos certificados, y está facultada para programar los procedimientos y procesos necesarios para que la aeronave se someta a las inspecciones que la aeronave y el personal necesario se sometan a las inspecciones que les comentaba ahorita. A diferencia del oficial de operaciones, que lo que hace es, ya sea cuando llega el avión o antes de salir, ir a la biblioteca del avión, que es un área designada para este tipo de documentos, y revisar mediante un checklist, a ver, certificado de navegabilidad, ok, aquí está, y que esté vigente. No basta nada más con que esté el documento, muchachos, ¿no? Se necesita que esté vigente. ¿Por qué? Porque toda esta documentación es proclive a que sea revisada por cualquier autoridad aeronáutica en cualquiera de los aeropuertos. Y esto se da mucho, sobre todo en periodos vacacionales, jóvenes. En periodos vacacionales, la autoridad aeronáutica emite una serie de lineamientos, ¿no? Advierte a las aerolíneas, bueno, de tal fecha a tal fecha, probablemente te vas a encontrar a mis inspectores, ¿no? Te voy a estar verificando. Y bueno, pues crean, a lo mejor dicen ustedes, ¿de qué sirve eso? Pues bueno, han habido inspectores, bueno, agentes, ahora agentes, todavía no me acostumbro. Han habido agentes de la FAC que han detectado muchas
desde falta de estos documentos hasta vencimientos. Sabes que ya está vencido. No, dame chance. Eso es un no-go. ¿Se acuerdan? Habíamos platicado del go y no-go. Recuérdenmelo, por favor. Bueno, ni ustedes se van a acordar, ¿verdad? Habíamos hablado, ese sí lo recuerdo bien porque creo que fue la clase pasada, de las demoras, ¿verdad? Que solamente hay 2 tipos de demoras en la aviación, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son? ¿Me las recuerdan, por favor? Las imputables y las no imputables. Correcto, muchachos. Muy bien, felicidades. Bueno, pues también existen fallas en los aviones, ¿verdad? O carencias o cualquier accidente, incidente que haga que un avión se vaya o no se vaya, o sea, que despegue o no despegue. Y se les conocen como go o no go. Literal, ¿no? Go es que se vaya y no go es que no se va. Pues bueno, la carencia de uno de estos documentos, como el que estamos viendo, el certificado de aeronavegabilidad, es causa de un no-go. ¿Qué significa eso? ¿Trae el certificado de aeronavegabilidad vencido o no lo trae? Pues bueno, entonces, ¿de qué manera se ampara que ese avión esté en condiciones técnicas satisfactorias, como dice la definición, para realizar ese vuelo? No hay una manera de ampararlo. Por lo tanto, la autoridad lo que tiene que hacer es, en ese momento, dictaminar que ese avión es no-go, no puede salir. Y bueno, aprovechando, pues esta clasificación aplica para distintas fallas, ¿no? Distintos errores que pueden surgir en la aviación, ¿no? No sé, que el avión trae el APU inoperativo. Bueno, pues eso, ¿qué sería? ¿Go o no go? Es go. ¿Por qué? Porque hay manera de sustituir un APU inoperativo. Pero fallas en las que, por ejemplo, una fuga de hidráulico, en la que no es nada más, pone ahí tape, ponle cinta de aislar y se sella la falla. No, por supuesto que no. Esa es una falla que amerita un no-go. ¿Qué otra cosa tenemos? Otro documento también importantísimo, certificado de matrícula, que bueno, pues como su nombre lo indica, es el documento que identifica y determina la nacionalidad de la aeronave, y también nos lo dice la Ley de Aviación Civil. Y bueno, ahí en el anexo relacionado a marcas de nacionalidad, si no recuerdo que si es el 6 o el 5, bueno, ya vendrán más detalles que complementan las características y las condiciones de la matrícula. No basta nada más con que un avión se le obtenga su certificado de matrícula con el extra Alfa Bravo Charlie. No basta con colocarlo, esa matrícula, en un lugar visible de la aeronave, no. Debe seguir ciertas características normalizadas internacionalmente para darle validez a la señalética de una aeronave. Y bueno, ya que estamos centrados en gastos, pues bueno, vamos a hablar de un helipuerto, que es algo muy similar a la definición de aeródromo, aeropuerto, pero exclusivo para helicópteros. Y pues bueno, si queremos saber más de helipuertos, consultamos el anexo 14, que en su sección de helipuertos posee todas las características, ¿no? Que sí, la zona libre de obstáculos, las fodas, el diámetro de los círculos, la señalética que debe llevar el helipuerto, etcétera, etcétera. Y algo muy trivial, ¿verdad? ¿Por qué trivial? Porque si hemos puesto atención, si nos ha tocado incluso, algunas aerolíneas les llaman clientes a sus pasajeros, ¿no? ¿Les ha sucedido? ¿Han escuchado, jóvenes? No, ¿Hay nunca. alguna diferencia entre clientes y pasajeros? ¿Ustedes qué dicen? Coméntenme, por favor. Digo que sí. A ver, ¿cómo escuchan mejor? Ahí les va. Estamos en el aeropuerto.
Ahí les va, dice, clientes de Viva Aerobús en el vuelo 2014 a la ciudad de Monterrey, favor de presentarse en la puerta número 5. Fíjense, clientes de Viva Aerobús, ahí les va. Pasajeros de Interjet en el vuelo 2289, con destino a la Ciudad de México, favor de pasar a puerta número 5. ¿Cuál anuncio les gusta más? ¿Clientes o pasajeros? El de pasajeros. El de Muy bien. clientes. Clientes ni que estuviéramos en el ESMAR, muchachos. Ahí les va. Pasajero, y lo dice la Ley de Aviación Civil. Javier, ¿me ayudas por favor a leerlo? Claro que sí. Persona que se traslada a través del servicio de transporte aéreo tendrá esta calidad desde el momento que se realiza el contrato con el concesionario o permisionario, hasta que se cumpla el objeto del mismo. Gracias, Javier. Ahí está. Estamos hablando de aviación, jóvenes ingenieros. ¿Sí? Estamos hablando de otro, bueno, para ser cliente, vayámonos al ESMAR, les decía, al Walmart, no al Soriana. Entonces, nosotros, o bueno, la definición que nos da la Ley de Aviación Civil es la que manejamos para las personas que van a utilizar o que están utilizando el transporte aéreo. La próxima vez que viajen, ¿verdad? Tengo entendido que solamente Interjet, no sé ahorita, es más, ya no sé si todavía existe Interjet, no sé si alguien tenga el dato. Tengo entendido que Interjet es la única aerolínea en este aeropuerto pinchurriento que no les dice clientes a sus pasajeros. ¿No? ¿Por qué? Porque bueno, aquí está la razón. Y bueno, no les digo más, ¿verdad? Porque voy a parecer egocéntrico y no quiero serlo. Seguridad operacional, jóvenes ingenieros, algo que también ya habíamos comentado, ¿verdad? Y de lo que nos jactamos también, ¿no? ¿Qué me platican ustedes de seguridad operacional, muchachos? Pues son todos los ámbitos que se necesitan para generar pues la seguridad en la realización de una misión de una aeronave, ¿no? De una Tanto misión. en el área como en el ámbito aéreo como en el de tierra, ¿no? Muy bien, Javier. Esta seguridad operacional adquirió unas dimensiones extraordinarias. Tanto así que les había comentado, surgió en nuestro tiempo, somos contemporáneos, surgió un anexo de nuestra madre OASI dedicado exclusivamente a la gestión de la seguridad operacional, muchachos. Les decía, la dimensión que adquirió esta frase es tan grande que otros sectores productivos, otras empresas, pues, han emulado la seguridad operacional que se implementó en la aviación. Todo porque por el resultado de lo que les decía, ¿no? Porque los accidentes de avión ya se comprobó que el factor máquina, ¿no? El factor interfaz máquina, ya no es el causante de la mayoría de los accidentes. ¿Qué dijeron? Bueno, ahora es el changuito. Como bien lo dices tú, Javier, no solamente el changuito que va operando la aeronave. No, es el changuerillo que interviene en toda la cadena de procesos que dan como resultado que un avión vuele. Y si nos vamos a eso, jóvenes, pues desde el señor que recoge la basura, interviene, hasta el mismo piloto, ¿verdad? Pasando por una cadena de proveedores, de prestadores de servicios complementarios, aeroportuarios, hasta suplementarios, personal técnico de la aerolínea, ¿no? Oficial de operaciones, un oficial de operaciones que omite o que no conoce un procedimiento y permite que se traslade una mercancía peligrosa, bueno, pues puede ocasionar un accidente a ese avión, ¿sale? Un operador que está haciendo un pushback a una aeronave que no conoce sus procedimientos puede ocasionar un accidente o un incidente. Una persona de limpieza
que no sabe de qué manera, con qué líquido limpiar, llevar a cabo sus funciones de limpieza, puede provocar un incidente, puede provocar una demora, puede provocar incluso que se active un tobogán, ¿verdad? Porque no sabe o omite el procedimiento para abrir una puerta de un avión que está engarzada, que tiene el tobogán activado. Lo va a activar. Alguien que está subiendo y bajando maletas que no sabe cómo hacerlo, puede causar un daño al compartimento de la aeronave al abrir la puerta, etcétera, etcétera. Les puedo enumerar, muchachos, todo lo que a ustedes se les ocurra, incluso hasta el personal de tráfico, ¿no? La gente que tiene contacto con los pasajeros. Eso también es parte de la operatividad, ¿no? Les platico rápidamente. Alguien de tráfico que no se percata o deja pasar a un borracho que aborde el avión. Ok, ya lo dejaron pasar y a lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿y eso qué tiene de riesgoso contra la seguridad operacional? Bueno, pues si ese borracho se pone loco a bordo, pues esa aeronave va a tener que desviarse de su ruta, va a tener que aterrizar, ¿verdad? Porque si el borracho a bordo se pone a agredir, ya son palabras mayores, que se pudieron haber evitado aplicando una verdadera seguridad operacional. ¿Se dan cuenta de esto? Es tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la definición de la seguridad operacional? Bueno, nos dice que es el estado en que el riesgo en la prestación del servicio de transporte aéreo, de lesiones a las personas o daños a los bienes, lo que les acabo de decir, se reduce y se mantiene en un nivel óptimo, lo que les había comentado en clases anteriores, o por debajo del mismo, por medio de un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que ya les había planteado en clases anteriores respecto a la seguridad, a los riesgos. Les decía, los riesgos no se pueden eliminar y si se dan cuenta aquí en la definición, nunca dice eliminar un riesgo, quitar el riesgo. Dice reducirlo y mantenerlo, yo les decía, en niveles controlables. ¿Cómo? A través de una gestión, una identificación y su respectiva gestión, su respectivo control. Entonces, gracias a esto que ustedes están leyendo, que pueden leer mejor dicho, que nos lo dice también la Ley de Aviación Civil, es cómo se ha logrado incrementar la seguridad que tenemos y que tanto les he pregonado en nuestra maravillosa aviación, muchachos. Y pues bueno, siguiendo con esto de la seguridad operacional, pues es todo un proceso. Les decía, las aerolíneas que quieren participar en la gestión de seguridad operacional, que se quieren adecuar pues al anexo 19, al Sierra Mike Sierra, tienen que certificarse. No basta con que, AFAC, yo ya implementé mis medidas de seguridad operacional, ¿no? Mira, ya soy seguro. Ah, sí, pues bueno. Primero que nada, págame, ¿verdad? Te voy a hacer una inspección que tiene un costo y lléname este formulario, ¿no? Número 2, vamos a hacer una verificación, una inspección, y si es verdad que cumples con todos los lineamientos de la seguridad operacional, bueno, pues en ese momento obtienes una certificación. Una certificación que, bueno, te obliga a mantenerla y a adecuarte a las políticas de seguridad operacional. ¿Y cuáles son las políticas de seguridad operacional? Es una serie de reglas o de implementaciones que hacen en las aerolíneas para apegarse a lo estipulado en el manual, en el anexo, de la gestión de seguridad operacional. ¿Y por qué el director general es el responsable de esa política de seguridad? Bueno, él la delega, ¿verdad? Fácilmente yo les puedo decir que esta política de seguridad llega otra vez a la gerencia de operaciones. Sin embargo, el responsable es el director general. ¿Por qué la ley puso al director general como responsable? Pues bueno, precisamente porque es el director general. Es el responsable de la organización, es el responsable del concesionario ante las autoridades. Y por lo tanto, pues ¿quién mejor responsable que él? ¿Verdad? Además de que toda la organización, pues bueno, técnicamente obedece lo que dice el director. Entonces, mis queridos ingenieros,
¿Vamos bien? ¿Alguna duda, pregunta, queja, sugerencia hasta ahorita? No, profe. Todo bien. Bueno, muchachos. No. Perfecto. Pues ya entramos a la etapa final de nuestra sesión del día de hoy. No me resta más que agradecer sus finas atenciones, muchachos, felicitarlos por haber estado presentes el día de hoy y pues bueno, desearles un lindo martes, pedirles que si se van a portar mal, se cuiden bien, sean felices, que yo invito, muchachos. Muchas gracias por su atención, fue un placer y un honor haber estado con ustedes. Muchas gracias, profe. Igualmente, Gracias, profe. que tengamos un día. Cuídese, profe. Gracias, muchachos. Adiós.